Saben, chicos, que esta semana me puse a pensar cómo yo conocí al Señor. Y era cuando yo era muy chica, así como ustedes. No fue de grande que yo conocí al Señor. Conocí cuando yo iba a la escuela bíblica y las señas me hablaban de Jesús, de que hacía milagros, de ese Dios poderoso. A mí me gustaba aprender, me gustaba escuchar las historias de David y Goliat, me gustaban todas las historias que contaban, que están en la Biblia, ¿verdad? Y quería aprender, siempre me gustó. Entonces así fue como conocí a Jesús. Y esto me trajo a llevar a la Biblia y buscar los niños de que aprendieron de Jesús. Y me gustó la historia de Timoteo. Hoy vamos a hablar de él. ¿Quieren saber cómo Timoteo empezó a predicar la palabra de Dios? Bueno, yo se lo voy a contar. Timoteo era un niño instruido. Instruido quiere decir que aprendió, que le enseñaron, que fue educado. Él fue educado por su mamá, Eunice, y su abuela Loida. Dice, la Biblia cuenta que estas mujeres eran de mucha fe, amaban aprender la palabra de Dios. Y cuando la mamá de Timoteo lo tuvo a Timoteo, ellas le empezaron a instruir la palabra de Dios. Desde chico, ¿ven? ¿Lo ven ahí? Cómo él aprendía la palabra de Dios. Ellas le enseñaban, ¿pero qué? ¿Timoteo quedó ahí el niño? No, ¿verdad? Timoteo fue creciendo. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Timoteo se olvidó cuando creció de Dios, de la palabra de Dios, de lo que aprendió cuando fue niño? No. Él siguió estudiando, ¿ven? ¿Ahí lo ven? Él ya fue un poco más grande y seguía estudiando la palabra de Dios. ¿Y ustedes qué ven ahí? ¿Ven ahí que él era la Biblia? No, la Biblia no era como es ahora. La Biblia era en rollo. Se escribían en piel de animal o en hoja de papiro. Así era la Biblia. No era como ahora la tenemos así chiquitita, con tapa de muchos colores, con numeritos. No, no era así. Pero él se estudiaba, él que le gustaba mucho estudiar y saber de Dios, ¿no? Entonces él seguía estudiando, nunca dejó de estudiar la palabra de Dios. Un día, en la ciudad donde vivía Timoteo, llegó el apóstol Pablo. Pablo era un enviado de Dios, se subía en su barco y andaba predicando en toda la ciudad de acá para allá de la palabra de Dios. Llegó en esta ciudad y alguien se le acercó a Pablo y le dijo: Pablo, ¿sabes qué? En esta ciudad hay un muchacho llamado Timoteo. Ama mucho a Dios, sabe mucho de Dios. ¿Quiere conocerlo? Y Pablo le dijo: qué interesante lo que me estás contando. Tráeme a ese muchacho, quiero conocerlo. Entonces Pablo le dijo a Timoteo: ¿qué haces, Timoteo? Me han hablado muy bien de ti. Me dijeron que eres un muchacho instruido en la palabra de Dios, que ama mucho a Dios. ¿Qué te parece, dice, si vamos en mi barco y vamos en la ciudad a predicar de la palabra de Dios? ¿Ustedes qué creen que le dijo Timoteo a Pablo? No, Pablo, yo no quiero ir. Voy a extrañar a mi mamá, voy a extrañar a mi abuela. No, no quiero. ¿Ustedes qué creen? ¿Que le dijo eso? ¡No! Timoteo se emocionó mucho y dijo: claro que sí, vamos a predicar la palabra. Yo soy muy jovencito, pero me gusta hablar de la palabra de Dios. Entonces fue, le dio un beso a su mamá, un beso a su abuela y se fue con Pablo a predicar la palabra en la ciudad. Ya pasó un tiempo que Timoteo y Pablo andaban predicando la palabra de Jesús en todas las ciudades. Pablo decidió dejar a Timoteo de pastor en una iglesia. Imagínense, tan jovencito allí de pastor en una iglesia, todo él, porque él sabía de la palabra de Dios. Gracias a que él desde niño fue instruido en la palabra de Dios, él sabía mucho, él amaba a Dios y él fue pastor de una iglesia. La
Resulta que en esa iglesia había un pequeño problemita. El problema era que las personas no aceptaban que Timoteo sea pastor. ¿Saben por qué? Porque lo veía tan jovencito y decían, ay, este es muy jovencito para ser pastor. Mirá, los jóvenes que hacen, andan por acá, andan por allá, y yo sé más que él, me viene a enseñar a mí. No le gustaba que Timoteo sea pastor de ellos, porque lo veían muy joven, pero lo que ellos no sabían, que Timoteo era instruido en la palabra de Dios, porque él había aprendido de Dios desde muy pequeño. Él amaba a Dios, él sabía mucho. Entonces, cuando Pablo se enteró que estaban murmurando de Timoteo, que hablaban mal de Timoteo, decidió escribir una carta. Y en esa carta le dio muchas instrucciones a Timoteo. Le dijo cómo tenía que manejar la iglesia, pero también le habló de algo más. La carta que Pablo le escribió a Timoteo decía algunas instrucciones de cómo tenía que manejar la iglesia, pero le dio también algunos consejos para él. Y le dijo, mira Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué le quiso decir con eso? Quiso decir que nadie podía decirle nada por lo que él era joven, porque algunos pensaban que como él era joven no sabía nada de Dios, pero no sabían que él desde chico aprendió la palabra de Dios, que era un niño instruido en la palabra de Dios. Y así él creció estudiando y él sabía mucho, mucho, porque él aprendió desde pequeño, estudió lo que es la palabra de Dios. Por eso él le decía que nadie tenga menos tu juventud. Pero también le puso, más bien sé ejemplo tú a los demás. Tú tienes que ser ejemplo en palabra. ¿Qué quiso decirle también con esto? Le quiso decir que él tiene que salir, de su boca tiene que salir palabra buena. No puede andar por ahí diciendo malas palabras. Él tenía que demostrar que era verdaderamente hijo de Dios. El otro consejo que Pablo le daba a Timoteo era que tenía que tener conducta. Veo que cuando nosotros vamos a la escuela, lo califican la conducta. ¿Quién tuvo 0 en conducta? Eso es la conducta. Nosotros tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. No podemos andar por la calle tirando piedra a los perritos, pateando a los gatitos. Eso es una mala conducta. Nosotros debemos portarnos bien, obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestras maestras. Eso es una buena conducta. Como Pablo le pedía a Timoteo, nosotros debemos ser ejemplo para los demás. El otro ejemplo que tenía que seguir Timoteo era en amor. Él tenía que amar a todo. Él no podía andar, ay, no, con ese no me junto. Ay, no, con este me llevo mal. No, él tenía que amar a todo, por igual. Porque cuando nosotros amamos, ayudamos al otro, ¿verdad? Otro consejo que le daba Pablo a Timoteo. ¿Cuál era? Él le dijo que él tenía que ser ejemplo en espíritu. ¿Qué quería decir con eso? Que Pablo le aconsejaba a Timoteo que él tenga un espíritu como a Dios le agrada. Un espíritu que sea bondadoso, un espíritu que ayude a los demás. Eso era lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo. ¿Cuál es lo otro que le pidió Pablo a Timoteo? Que tenga fe. La fe es que nosotros creemos que Jesucristo está con nosotros y que Él es hijo de Dios y que vino a salvar a este mundo y que Él volverá pronto. Esa fe tenemos que tener. Y por último, el último consejo que Pablo le dio a Timoteo, que le dijo que tenía que hacer ejemplo en pureza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no debemos andar mirando en televisión películas para grandes, que no debemos andar mirando revistas que no sirven, porque eso ensucia nuestra mente y eso es feo para nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que ser puros en nuestros pensamientos, pensar las cosas que Dios le agrada, tener nuestro corazón limpio. Eso es ser puro. Por eso decía que nosotros tenemos que ser ejemplo para otros, para los que nos están mirando, para los que nos están observando. Nosotros debemos ser ejemplo. Por eso debemos cuidar, tener todo eso, lo que Pablo le decía a Timoteo, que sea ejemplo para los demás. Timoteo fue un excelente pastor. Él ayudó
ayudó a muchas personas porque desde niño fue instruido en la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí en la Biblia a nosotros nos dice, segunda de Timoteo 3:15, dice así: desde niño conoce las sagradas escrituras, que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la fe necesaria que nos lleva a ser salvos? Es conocer la palabra de Dios. Nosotros debemos conocer la palabra, debemos leerla. ¿Cómo conocemos? Cuando nosotros lo leemos, lo estudiamos, pero si nosotros no sabemos leer, siempre tenemos a nuestra familia que nos enseña la palabra de Dios. También la escuela bíblica les enseña la palabra de Dios. Entonces ustedes tienen que aprender para que puedan allí enseñar a otras personas también y que puedan hacer ejemplo como fue allí Timoteo, no diciendo malas palabras, no diciendo cosas que no se debe, haciendo allí malas conductas, no. Debemos hacer ejemplo para los creyentes y para los no creyentes. Parece si cerramos los ojitos y oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque somos esos niños como Timoteo, que somos instruidos en tu palabra, que tenemos familia que nos enseña. Tenemos allí, Señor, maestra que nos enseña tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos hacer ejemplo para otras vidas, para los niños que nos están allí mirando. Que tú nos ayudes a crecer en ti y que podamos allí ser también pastores, que seamos profetas, que seamos misioneros, que llevemos tu palabra a otras vidas que necesitan. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, allí terminamos la escuela bíblica del día de hoy. Lo volveremos a encontrar la semana que viene, si Dios quiere. Y a continuación les dejo el video de la actividad del día de hoy. Espero que lo puedan hacer y que hayamos disfrutado todo lo que Dios nos ha hablado en el día de hoy. Los encontramos en el próximo fin de semana y que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Nos vemos la próxima. Chao.